Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y nosotros estamos, como siempre, con nuestra catequesis todos los días, queridos niños, para aprender algo y algo y algo. Hoy tenemos un tema muy importante, queridos niños. ¿Cuál es, querida Vanessa, el tema de hoy? El tema del día de hoy es los bienaventurados, los que sufren, los perseguidos y los que tienen hambre. Muy bien, queridos chicos. Hoy entonces este tema, muy interesante siempre, son los bienaventurados. Pero 3 clases de bienaventuranzas, queridos chicos. Vamos a repetir conmigo. A ver, los que sufren, los perseguidos y los que tienen hambre. Vamos a decir conmigo. Los que sufren, los perseguidos y los que tienen hambre. Muy bien. Entonces vamos a mirar entonces estos bienaventurados enseguida, pero lo vamos a escuchar desde la palabra de Dios. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, porque nosotros vamos aprendiendo y conociendo quiénes son verdaderamente los bienaventurados, es decir, quiénes son felices en este seguimiento, lo que hemos escuchado desde su palabra. Y ahora nosotros volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. A responder. ¡Con la guerra! ¡Sí, con la guerra! Cuando venzamos a Perú ya nos tomaremos todo el vino de sus cantinas y también le haremos propuestas a sus mujeres que no podrán rechazar. ¡Brindo por de Asís! ¡Viva! ¡Brindo por el ejército de Asís! Después de que nosotros ganemos tendremos vino como este. Y brindemos por nuestra caballería. ¡Sí! ¡Por nuestra invencible caballería!
Veamos si el camino está libre. ¡Adelante! ¡Es una trampa! ¡Malditos perullinos! ¡Nos han engañado! ¡No! ¡Auxilio! ¡No puedo ver nada! ¿Qué? ¡Rápido! ¡Atrás! ¡Vamos atrás! ¡Retirada! ¡Regresemos a Asís! ¡Retirada! ¡De aquí! Capitán, aquí están los nobles de Asís que capturamos. Los nobles de Asís, bien. Parece que sus hermosas corazas no les sirvieron de mucho. Nos vencieron, pero solo con engaños. Tontos y presumidos es lo que son. Y ustedes no saben combatir. Me golpeas porque no puedo defenderme. Ustedes son cobardes. Si estuviera en tu lugar, trataría de ser un poco más gentil con la gente de la cual depende tu vida. Señorita, ¿saben cuál es la suerte que les toca ahora por haber venido aquí a molestar a los hombres de bien de Perugia? Esta mañana quise ir de cacería y en cambio tuve que atraparlos con mi red. Pues mátenos si quiere, no tememos. Ningún noble de Asís teme a la muerte. ¡Qué muerte ni qué muerte! Ahora estos pobres aldeanos se quieren volver héroes. Pero ¿cómo podríamos sacrificar a jovencitos tan buen mozos, hijos de padres tan ricos, eh? Tú, por ejemplo, ¿crees que aún no te he reconocido porque traías puesta tu armadura? Tú eres el hijo del potestad de Asís y estoy seguro que estás llorando porque aún no llegas. Y tú eres el hijo del dueño del banco de empeños. En cambio, tú te pareces al hijo de Mastro Andrea, el médico. Y tú eres al que más conozco, eres el hijo de Pietro di Bernardone, el mercader más rico de Asís. ¿Acaso no me recuerdas? Me vendiste un corte de tela que tu padre había comprado en las Fiandras, un tejido extraordinario. Sí, mi esposa se hizo un bello vestido con eso. Tranquilos que no los mataremos, sus ricas familias pagarán a peso de oro la vida de sus valientes y estúpidos jovencitos. Y sería descortés rechazar sus ofertas. Asís tendrá que pagar su estupidez. Sí, un momento, qué afán. Ahora váyanse. ¡Váyanse! ¿Y entonces quién tiene que salir esta vez? ¿A quién de nosotros le toca? Hay una orden de salida para Francisco de Pietro di Bernardone de Asís. ¡Claro! El chico es el más rico. Su padre habrá pagado una fortuna para llevárselo a casa. Aquellos como yo, en cambio, tienen que pudrirse aquí adentro. ¡Vamos, apúrate! El rescate de Francisco de Pietro di Bernardone de Asís ha sido fijado en 10 piezas de plata. Uno, 2, 3, 4, 5. Ser obligado a pagar por un hijo es un insulto, potestad. 7, 8, 9, 10. Listo, aquí está el dinero. Ahora devuélvanme a Francisco y de inmediato, por favor. Regresamos a casa, ¿eh? No me parece que el chico tenga ganas de hablar. Se está yendo libre. A mí sí me gustaría conversar un rato. El primero está hecho. Pasemos al segundo. Piensa que ahora podrás correr de nuevo hacia de Asís.
Podrás llevarte a tu hijo, pero las armas se quedan. Señor, lo que les di es demasiado por un joven enfermo y lo sabe. La guerra la paga siempre el que pierde. Si quiere que las armas sean devueltas, tendrá que pagar otras 2 piezas de oro por la armadura y 1 por la espada. Aquí están. Otras 3 piezas de oro. Ahora los saludo, señores. ¿Dónde se encuentra mi hijo? La luz. Pronto te acostumbrarás, hijo. Hijo mío, al fin. No olviden sus objetos. Vamos, Francisco, vamos a casa. Déjame, padre. Con mis piernas entré y con mis piernas saldré de esta ciudad. Espéranos, Francisco. ¡No corras, hijo! ¡Vamos! ¿Ya estás mejor, hijo? Tu madre te curará y volverás a ser el de antes. Gracias por pagar el rescate, padre, pero es mejor que te enteres que realmente deseo seguir siendo un caballero. Ahí está de Asís. No sabes cuántas noches la soñé. Francisco, Madre. hijo. Amigo mío. Francisco. Hola, Francisco. Hola, Francisco. Vinieron ¿Cómo estás, todos. Francisco? Hay otra sorpresa, hijo. ¿Cuál? ¿Mi armadura? Está un poco maltrecha, pero con un poco de aceite quedará como nueva, lista para otras batallas. ¡Claro! Pero esta vez serán batallas victoriosas como deben ser para un valiente caballero. Escuchen, ciudadanos, lo que tengo que decirles. Saludo, Francisco. Veo que se ha recuperado muy bien. Escúcheme, porque estoy seguro que lo que estoy por decir inflamará su corazón de leal caballero. Gualtiero de Brienne en las Puglias necesita las mejores espadas y los más puros caballeros para derrotar a un enemigo.
Llegó el momento de volver a combatir. Bien. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora nosotros, queridos niños, queremos profundizar más sobre estas 3 bienaventuranzas. Vamos a recordar, a ver, querida Vanessa, las 3 bienaventuranzas que hoy se nos propone en nuestra catequesis. Los que sufren, los perseguidos y los que tienen hambre. Repetimos. Los que sufren, los perseguidos y los que tienen hambre. Muy bien, y ahora vamos a escuchar y estar muy atentos. ¿Quiénes son los que sufren, los perseguidos y los que tienen hambre? Felices los que sufren, porque serán consolados. Junto a los pobres hay una gran masa social de personas que sufren, cautivos, oprimidos, abandonados, marginados por distintas razones. Estas personas se alegrarán porque Dios triunfará sobre el mal que los oprime. Y los que tanto mal les causaron recibirán su castigo. Su injusticia tendrá un límite y Dios será su juez. Bueno, estos son los que sufren, queridos chicos, pero a causa de los otros, a causa de las injusticias. Por eso dice, el Señor actuará. Es el Señor entonces quien les tiene que sacar y les sacará de esa injusticia, queridos chicos. Vamos a ver la segunda bienaventuranza del día de hoy. Felices los que son perseguidos y por causa mía los maldigan, los persigan y les levanten toda clase de calumnias, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo.
Jesús invita a alegrarse a todos los que, a pesar del miedo, la vergüenza o burla que les pueden acarrear el hablar y vivir como cristianos, se atreven a hacerlo. Él sabe, por propia experiencia, que ser fiel a Dios no es nada fácil en un mundo donde se valora poco el amor, la justicia y la no violencia. Muy bien, queridos chicos, qué interesante entonces. Aquí nos encontramos ante aquellos que se sienten perseguidos verdaderamente. No son valorados, queridos chicos, en las cosas que están haciendo, en las cosas positivas. Sin embargo, están haciendo todo ese esfuerzo. El Señor mira desde lo alto y el Señor conoce nuestras acciones. Y miremos entonces en el día de hoy quiénes son estos terceros bienaventurados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Son aquellos que no se conforman con cumplir las leyes o con lograr justicia para sí mismo o sus familias, sino para cualquier hombre o mujer de la tierra que lo necesite, y no temen denunciar o arriesgar su propia vida para conseguirlo. Esta sed de justicia une el corazón de esos hombres con el corazón de Dios, y Jesús les garantiza que lo conseguirán. Qué lindo, queridos chicos. Aquí está entonces todos estos que están sufriendo por la causa, dice, de la justicia. Pero la justicia de Dios, queridos chicos, no es también solamente que son perseguidos así por una justicia porque hemos robado, porque hicimos cosas negativas. No, sino que es justamente por buscar un mundo mejor, por hacer las cosas mejor. Y entonces, como ese profeta que denuncia, queridos chicos, que dice las cosas sin pelos en la lengua, queridos chicos. Qué interesante. Y estos son los bienaventurados para el Señor. Decir la verdad, entusiasmarse con la verdad y nunca callar y no dejarse llevar por la mentira. Muy bien, queridos niños, estén muy atentos, estén con sus cuadernitos, porque volvemos enseguida nosotros con nuestro programa de catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos comenzando nuestra jornada con la palabra de Dios. En el día de hoy leemos al profeta Isaías, capítulo 35, del 4 al 7. El mudo cantará, nos dice hoy la palabra del Señor. Recordemos que Isaías quiere decir Yah es Yahvé. Isaías entonces quiere decir Dios Yahvé que nos salva. Esto quiere decir el nombre Isaías. Y por eso tanta esperanza, y hoy nos dice que incluso que el mudo cantará. Upeago dice, ina lleva baisa peñan de yara la opocono ñandereje, a uno peñan de ña meñan de conasome, nos da la fuerza necesaria para salir nosotros, para cantar las maravillas y la grandeza del Señor. Digan a los cobardes, sean fuertes, no teman. Ahí está su Dios que trae el desquite. Viene en persona, los desagraviará y los salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán. Saltará como ciervo el tullido, la lengua del mudo cantará, porque ha brotado agua en el desierto, arroyos en la estepa. El arenal será un estanque, lo reseco un manantial. Queridos amigos, esta es la gracia y esta es la presencia de Dios. Cuando le tenemos a Dios en el corazón, cuando le tenemos a Dios en la vida, todo entonces cambia. Nosotros tenemos ciertamente otras formas y otras maneras de expresar lo mismo, ¿verdad?, que hoy Isaías nos está diciendo. Es decir, aquello que nos parece que es imposible, sin embargo, sucede. Es interesante en ciertas expresiones nuestras. Nosotros decimos, por ejemplo, por ejemplo, decimos. Estas son expresiones nuestras, expresiones dentro de nuestra jerga, ¿verdad?, cultural. Pero aquí Isaías también te está hablando más o menos de la misma manera, ciertamente que con un lenguaje diferente.
pero te está hablando de lo imposible. ¿Qué significa lo imposible? Lo imposible es solamente aquello que no se puede realizar, pero se dan cuenta que un Dios que salva, Yahvé que salva, todo lo puede. Entonces, el mudo cantará, el que es sordo escuchará, el que no podía caminar, el que es paralítico caminará, dice, porque es la presencia de un Dios que nos renueva y que nos hace diferentes. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora con este tema, querida Vanessa, de nuestra catequesis del día de hoy. Los bienaventurados, los que sufren, los perseguidos y los que tienen hambre. Muy bien, y ahora entonces venimos a esta parte de las preguntitas. Y ya que hablamos de los tres, queridos chicos, les voy a preguntar y les hago tres preguntitas tan sencillas. ¿Quiénes son entonces los que sufren, queridos niños? Los que sufren son aquellos oprimidos y abandonados, que se alegrarán porque Dios triunfará sobre el mal. Muy bien, estos son entonces, queridos chicos, los que son oprimidos, abandonados, que sufren justamente a causa de esa justicia. Pero Dios no los abandonará. Segunda preguntita, queridos niños, ¿quiénes son aquellos perseguidos? Los perseguidos son aquellos que no se avergüenzan de anunciar a Jesús. Muy bien, queridos chicos, no se avergüenzan absolutamente de anunciar a Jesús. Y eso es lindo, no tener miedo. Realmente anunciamos a Jesús. Y estos son los que son perseguidos por muchas cosas. Presiones en todas partes, queridos niños, que vamos a recibir. Pero nosotros no nos callamos, sino que anunciamos a Jesús. Muy bien, queridos niños, así vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a rezar a nuestro Papito del Cielo, que nos ha enseñado esa oración tan linda. Y por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y ahora les dejo, queridos niños, querida familia, la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa de catequesis Aprendiendo con Jesús.